están? Qué gusto recibirlos en la UNAM Responde en este que es nuestro último día de transmisión desde la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que concluye el domingo 3 de diciembre. 9 días de actividad, de reflexión y de fiesta, esperando recibir a más de 800,000 visitantes. Y confirmando por qué la FIL es el encuentro editorial del libro más importante en español, donde son bien recibidos los escritores, los lectores, por supuesto, pero también los pensadores, los intelectuales, los científicos. Acompáñenos a descubrir algo de lo que sucede en estos últimos días de actividad. Los temas de la literatura parece que han ido cambiando un poco y han ido pasando de estos grandes temas de lo que sucede en materia política entre naciones a ir descubriendo y atendiendo la condición humana, lo que vivimos cada día. Y me parece que de esto va precisamente Dios fulmine, a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco, editado por Sexto Piso, y con quien nos encontramos esta tarde. ¿Cómo estás, Aura? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Pues gracias por compartir este libro, y no solo eso, sino una historia tan personal, tan sensible. Cuéntanos cómo y cuál es el hecho personal del que estamos hablando y en qué momento se convierte en un tema literario. Bueno, pues, no sé cómo pasó todo, pero en 2019 mi papá murió y me dejó muchos libros, porque no tenía un testamento ni nada, ni tenía propiedades más que sus libros casi. Y en 2020 decidí que quería escribir un libro que un poco rindiera cuenta a nuestra relación, pero también al duelo que estaba viviendo, y también que hiciera un homenaje tanto a su vida como un divulgador literario excéntrico y un escritor fuera del mainstream, como él le gustaba llamarse, y también a los libros, que era como el punto de unión que teníamos. Es un libro que te permite un poco trabajar este duelo, pero hablar de los libros, de eso hablaremos un poquito más adelante, pero es un libro en donde se aborda también el tema de el feminismo, el machismo. ¿Sí lo entiendes? Sí. ¿Sí lo propusiste también? Pues me era inevitable, porque al ser un libro sobre mi papá, sobre nuestros encuentros, desencuentros, también un poco un libro que buscaba la reconciliación después de la muerte, pues había cosas que limar, y muchas tenían que ver con las diferencias que empezamos a tener y las rupturas que empezamos a tener debido a pues, su machismo y mi feminismo. Y bueno, me pareció que era un tema que atañía a muchas mujeres de mi generación y de otras generaciones cercanas, y que yo veía en mis amigas alrededor también estos quiebres con sus padres, ¿no? Y pues me interesaba que fuera como uno de los ejes del libro. Y el libro está ahí muy presente, y los libros, porque es una manera de entender esta relación entre padre e hija, pero también una manera de entender, pues a mí me parece un poco la experiencia o la forma de ser de una persona como él y la forma de relacionarse. ¿Cómo entiendes tú esta parte de los libros, el contacto a través de los libros y esta biblioteca personal? Bueno, pues es que para mí los libros son ese lugar donde ponemos nuestras emociones. O sea, no son algo que ya está escrito, sino algo que se transforma cada vez que alguien diferente los lee. Y entonces son una especie de reflejo tanto de nuestro momento vital como de nuestro estado de ánimo. No creo en las lecturas objetivas. Y entonces para mí una biblioteca es justo ese gran cantidad de tornasoles, crisoles, reflejos que puede tener una persona mientras está juntando los libros, leyéndolos. Y la biblioteca que me dejó mi papá también era eso, ¿no? Era una oportunidad de hacer una labor de detective y de empezar a indagar acerca de qué había dejado y por qué, ¿no? Y los subrayados. También había otra cosa que me parecía interesante, que es la manera en que la vida cotidiana más pedestre impacta de manera literal en los libros, ¿no? Como manchas de café, manchas de grasa, cosas así que pasan, porque pues, los libros pasan, y si los lees todo el día, todos los días, pues es imposible que no acaben estos impactados. incidentes. Exacto. Y entonces pues era un poco eso, como tener los libros entendidos desde su dimensión física, desde su dimensión afectiva y también desde su dimensión de discurso, que es pues yo creo que todos los niveles en los que podemos leer un libro, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero los que exploran el libro. Sería el objetivo. Oye, Dios fulmine, a la que escriba sobre mí, es una ficción, es una autoficción, pero además hiciste un trabajo de investigación. Cuéntanos de este proceso de investigación, que además fue muy definido y muy consciente. Sí, pues el libro estaba un poco pensado como una serie de ensayos de inicio,
pero luego se fue transformando en una especie de diario del duelo. Y en una investigación acerca de pues las relaciones padre-hija, pero específicamente también de la vida de mi papá, porque yo quería de alguna manera reconciliarme con él y entender cosas que habían pasado, y para eso necesitaba algo que trascendiera mi experiencia. Y eso implicó hablar con muchas personas, tener otros puntos de vista, y también hacer otro tipo de investigación que tiene que ver con lo que decías al abrir esta entrevista, que es la investigación íntima. Es la investigación de los recuerdos propios y de cómo pudo haber sucedido algo, pero siempre cuestionando los recuerdos, porque los recuerdos son muy falibles, son construcciones complejas que parten de reconstruir y reimaginar cada vez las cosas que pasaron, ¿no? Entonces, pues hubo muchos niveles de investigación. Y el objetivo final del libro al final era hacer 10 meses de duelo, 10 meses de reconciliación, 10 meses de pelea, 10 meses de entendimiento, y eso era una investigación en todo su momento, ¿no? Hablas de 10 meses y yo lo entendí, además escuchándote, pensando en un ritual que personalmente se hace mucho en México, que es este novenario. ¿Cómo está conformado y qué tanto lograste con este ritual? El objetivo inicial que tenías, que era esta parte de reconciliación. Sí, pues sí, literalmente el libro es un novenario, ¿no? El 9º capítulo se llama Novenario. Hay un pequeño capítulo inicial, por eso yo lo considero desde ese momento, los 10 meses. Y bueno, a mi papá no lo enterramos, lo cremamos, y había una urna que todavía existe en algún lado. Y entonces me hizo falta, dado que no soy una creyente de absolutamente nada más que la literatura, yo creo, y el amor en un sentido abstracto, un ritual. Entonces este libro para mí es un ritual, y me parece interesante equipararlo con esta idea del novenario y de los rituales judio-cristianos que yo ya no tengo. Y la verdad es que al final sí hubo muchos resultados, ¿no? O sea, sí terminé haciendo un proceso ritualístico, y también hasta yo digo así, igual hice una exageración, pero no lo creo, que fue como 10 años de terapia, porque yo estaba evadiendo el duelo, y en el momento en que me puse a escribir este libro, aunque sí tuve que ficcionalizar muchas cosas, tuve que investigar, tuve que hacer varias maromas y demás, sí fue como un enfrentamiento frontal con el duelo, con el personaje de mi papá, y por lo tanto pues terminé en un lugar muy diferente al que empecé cuando estaba iniciando la escritura del libro. Y seguramente esto sucederá con los lectores que se acerquen a Dios Fulmine, a la que escribas sobre mí, porque son de esos libros que se vuelven de tan personales, también universales. Y de eso se trata además, pues la lectura y también la escritura, de entendernos y de leernos en los otros. Así es que muchísimas gracias, Aura García Junco, por estos minutos, y te seguimos leyendo, por supuesto, en Sexto Piso. Gracias. Gracias. Y seguimos con más información aquí en La UNAM Responde desde la FIL Guadalajara, y es que en estos pasillos se dio a conocer el número más reciente de la revista de la Universidad de México, que es pues un recuento, digamos, a propósito del aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y vamos con esto. Los zapatistas son profesionales de la esperanza y profesionales del asombro. El 1 de enero de 1994 nos sorprendieron a los mexicanos que, como decía Guadalupe, solemos estar en un estado de letargo, con una revuelta que nadie esperaba, y sobre todo con un lenguaje totalmente inédito en los usos políticos mexicanos, un lenguaje que recuperaba leyendas del Popol Vuh, tradiciones orales de los pueblos mayas, que recuperaba elementos del realismo mágico de la literatura latinoamericana, el sentido del humor de los cómics, que recuperaba tantas tradiciones, incluida la novela policial, la física cuántica, todas las posibles sabidurías, y le daba incluso un nuevo rostro a ciertas interpretaciones marxistas que corrían el peligro de convertirse en una liturgia. Sabemos que la literatura es la posibilidad de acercarnos a otras realidades, a otros universos, y hoy nos va a ser posible gracias a la plática que tendremos enseguida con uno de los escritores holandeses más conocidos, que ha sido traducido a distintos idiomas, entre ellos por supuesto el español, y pues ha traducido obras tanto de teatro como poesía, y en este caso novelas. Así es que para platicar sobre Tirsa nos da muchísimo gusto saludar a Arno Grunberg.
¿Cómo estás? Bienvenido a La UNAM Responde. Thank you. Y también nos da muchísimo gusto saludar al editor de este libro, que es Emiliano Becerril de Elefante Editorial. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues comencemos un poco con la introducción. ¿Qué es Elefante Editorial y por qué tiene el interés de acercarnos a este tipo de literatura? Bueno, Elefante Editorial es una editorial mexicana, tiene 12 años de existencia. Tenemos una colección de poesía con autores mexicanos, mexicanas, también algunos libros ilustrados, una colección de no ficción donde hay una mezcla entre biografía, pensamiento, etcétera, y narrativa, que es donde más músculo tenemos. Y la colección de narrativa la tenemos dividida en continentes. Entonces tenemos una colección de literatura africana, América, Europa y Asia. Y nos interesa que todos los libros puedan dialogar y entre sí, y vamos construyendo un equilibrio. Y ahora, bueno, pues que la Unión Europea es el invitado de la FIL, pues estamos a tope con los Están en su ambiente. Pues vamos a comenzar por ahí preguntándole a Arnon qué tiene que decir la literatura no europea, sino holandesa, a las realidades de otras latitudes, de otros contextos. I think it's very difficult to Sí, say que es muy difícil para él decir qué tiene que decir la literatura holandesa. Él es más un universalista I'm a bit of a universalist. y cree que toda la literatura pertenece a una misma nación, en todo caso, o a un mismo lugar. come from the same source and same family. Sí. And it's not so important in which language the novel has been written. So I do believe that Que una buena novela, si es buena, puede conectar con cualquiera. everywhere. Pues vamos al grano. ¿Quién es Tirsa y cuáles son esos temas que abordas en esta novela que tiene que ver con la psicología y con el contexto contemporáneo también? Tirsa is the daughter of Tirsa es el nombre de la hija del personaje, que es un editor que vive en Ámsterdam y se dedica a la traducción de literatura, que ya está mayor, que ya lo dejó su esposa, tiene otra hija con la que no tiene una relación tan importante, y trata mucho sobre la relación que tiene con la otra hija, con Tirsa precisamente, y cómo mientras el mundo se le va acabando a él se apega de manera un poco desesperada a la hija, y entonces un poco ese es el centro. Ese es el centro, y háblanos de la provocación que hace a la hora o en las formas de compartir esta historia, que tiene que ver con el de atraer a nuevos lectores y en despertar inquietudes no solamente en torno a la historia de Tirsa. I think the provocation, at least to me, La provocación es algo que puede ser como negativo, pero al final, bueno, en nuestra realidad hay cosas negativas y positivas, y hay muchas cosas que pueden provocarnos. can be considered provocative realities. If you look close, Y un poco a partir de esas consideraciones me interesaba en esta novela y en otras pensar cómo vivimos hoy día, ¿no? y a qué nos enfrentamos. in our world. That was my aim. That was my aim with this novel, and it's my aim with all my novels. Independientemente del entorno y el contexto en el que estemos, pues aquí está una oportunidad y una invitación a descubrir la literatura holandesa, la literatura europea y por supuesto a descubrirnos a nosotros mismos también. Muchísimas gracias, Arnon, muchísimas gracias, Emiliano, y sigamos conociendo otros universos y otras realidades. Gracias. Gracias. Sí. Y no solamente podemos viajar en la literatura con nuevos autores de otras nacionalidades, sino que podemos hacerlo a través de nuevas herramientas. Sobre esto va nuestro siguiente clip, que nos explica sobre los BookTok. Y ahora nos encontramos en el stand de una de las plataformas más populares del momento. Me refiero, por supuesto, a TikTok. Y es que en los últimos años, el amor por los libros y las letras ha tomado muchas y diversas formas. Hoy, por ejemplo, millones de personas alrededor del mundo comparten su pasión por la literatura a través de esta plataforma en una comunidad conocida como BookTok. Y precisamente para hablarnos sobre todos los detalles, hoy me acompaña Judith Gómez Machado. Ella es líder de los temas de estilo de vida y educación de esta plataforma. Judith, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos y por visitarnos, estamos súper emocionados. Nosotros también de estar acá con ustedes, y primero que nada me gustaría sobre todo comenzar, pues que nos ubiques un poco. ¿Qué es BookTok? La gran pregunta, ¿verdad? Así es. Ok, BookTok es un rincón de inspiración, realmente un rincón de inspiración que nació orgánicamente en la plataforma a partir de videos creativos que surgieron de usuarios alrededor del mundo.
hoy la verdad es que traspasa la plataforma y, digamos, estamos pisándole los talones a los 200.000 millones de visualizaciones a nivel global, con lo cual te imaginarás que ha crecido enormemente y la verdad es que la comunidad de BookTok también ha crecido a ese mismo nivel. Entonces también es una de las razones por las cuales nos encontramos hoy aquí en FIL Guadalajara. ¿Qué dirías que es lo que ofrece TikTok a la comunidad lectora? Bueno, de todo. La realidad es que, digamos, principalmente como plataforma nosotros, y creo que lo más importante es que nosotros conectamos contenido con personas. Entonces, si tú ingresas al hashtag de BookTok vas a encontrar una variedad de contenidos, desde recomendaciones de libros, tips de escritura, tips de lectura. La verdad es que los creadores son sumamente creativos, entonces la realidad es que el enfoque que nosotros queremos darle es el que cada uno le quiera dar. Yo creo que BookTok tiene, al igual que TikTok, esta dinámica de ser muy transparente, de ser muy, de mostrarte tal cual como sos. Entonces, en BookTok vas a encontrar de todo. En BookTok vas a encontrar comunidad, en BookTok vas a encontrar consejos, en BookTok vas a encontrar también quizás temáticas más técnicas, más de educación, pero generalmente digamos que BookTok es creadores. BookTok es creadores, BookTok es, digamos, comunidad, y eso es lo que nosotros estamos intentando y promulgando, ¿no? y pasando un poquito ahora, digamos, tratar de traspasar un poco de lo que es la pantalla vertical al mundo real, ¿no? Y por eso es que esta es la primera vez que tenemos un stand en la FIL Guadalajara, ¿no? Lo cual para nosotros es un honor, ¿no? Como visitantes a esta feria del libro, nosotros lo que vemos es una diversidad de editoriales, pasillos llenos, no solamente de participantes, de organizadores, sino por supuesto también de lectores. ¿Cómo hacer para que todo esto funcione? ¿Cómo atender a todos estos visitantes? ¿Cómo además comunicar, mostrar en el exterior lo que aquí está sucediendo? Pues hoy vamos a entrar un poquito a las entrañas de la FIL y para eso me da muchísimo gusto saludar aquí a Marillo González, quien es el encargado de prensa y comunicación de la FIL Guadalajara. Muchas gracias, Rosa, por la invitación. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Marillo es quien siempre nos da la bienvenida, es la primer cara que vemos aquí, pero cuéntanos un poquito más de eso que vemos y que no dimensionamos en cuanto a número de personas que organizan, número de metros, un poquito cómo entender lo que es la FIL en cifras. Sí, bueno, en cifras te puedo decir que el espacio en Expo Guadalajara que ocupa la Feria Internacional del Libro es de 43,000 metros cuadrados. Estamos operando 8 salones donde hay diversos contenidos y también manejamos contenidos en el Hotel Barceló que está enfrente de la Expo Guadalajara. Tenemos FIL Niños que recibe a 190,000 personas cada año. Esperamos un público general de 800,000 personas, un poquito más. Este año que hemos visto bastante afluencia. Tenemos más de 3,000 actividades para público de todas las edades. Y bueno, nuestros programas están divididos en diversos ámbitos del conocimiento. La literatura, la divulgación científica, FIL Pensamiento, ¿no? Donde tenemos diálogos con grandes pensadores y pensadoras sobre los problemas actuales del mundo y sus posibles soluciones. Y también tenemos foros para los profesionales. Hay que recordar que durante 3 días la feria solo abre por las mañanas para los profesionales de la industria del libro que vienen aquí a hacer negocios editoriales. Y bueno, recibimos a más de 20,000 de 49 países. Tenemos a 2,000 expositores también, que ofertan 400,000 títulos a todos nuestros visitantes. Y bueno, un gran invitado de honor, como lo es la Unión Europea en esta ocasión, que no solo nos trae sus 27 estados miembros, sino también que suma a Ucrania, ¿no? A este evento. Y bueno, pues estamos muy contentos en el comité organizador. Nosotros somos un ejército ahora como de 1,500 personas. Eso es importante. ¿Qué tiene que pasar atrás? ¿Qué tiene que pasar antes para que todo esto fluya durante 9 días de fiesta? Sí, bueno, el comité organizador de la FIL está integrado por aproximadamente entre 50 y 60 personas. Se van integrando más a lo largo del año, pero el equipo base es ese. Y trabajamos todo el año para desarrollar los contenidos, trabajar con nuestros compañeros de los medios, ir cerrando convenios con patrocinadores, con algunas editoriales, trabajando con escritores. Hay escritores que tardan 2 o 3 años en confirmarte una visita. Y también lo mismo con nuestros países, regiones o ciudades invitadas de honor. Nosotros ya estamos trabajando con el invitado de 2024 y 2025.
tenemos ya miras en 2026 y 2027. Espérate tantito. Sí, entonces, bueno, vamos trabajando con bastante antelación. Dentro de este universo podríamos pensar que la FIL es algo pues como muy clásico. Están las entregas de premios que son tradicionales, donde y cuando se entregan, por supuesto el premiado cambia cada año, pero también están atentos a las nuevas necesidades de los lectores y de todos los participantes. Cuéntanos, por ejemplo, cómo se define que habrá un salón dedicado, sí, a los niños, pero además otro a la novela, al salón del cómic, a la novela gráfica. Bueno, la FIL tiene un compromiso muy serio y muy firme con la promoción y el fomento a la lectura. Es por eso que tenemos espacios como FIL Niños, donde hay talleres de fomento a la lectura, o espacios y presentaciones en FIL Joven, donde las autoras y los autores se acercan no solo al público juvenil aquí en la feria, sino que van y los visitan en sus preparatorias, ¿no? Vamos prácticamente casi a todo el estado de Jalisco con más de 100 autores en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Y por otra parte, la FIL siempre está atenta a las nuevas tendencias de consumo cultural y el consumo de los lectores, ¿no? No se lee igual hoy día que como leíamos 20 años atrás. Y si bien el libro físico sigue manteniendo su poder primigenio, pues hay otros formatos de lectura, ¿no? En las pantallas, en los teléfonos. Tenemos plataformas como Wattpad, tenemos el crecimiento del libro electrónico, el regreso del audiolibro, por ejemplo, ¿no? Y la FIL tiene espacios para cada uno de ellos. También hay géneros, ¿no? Que cada día avanzan más, como precisamente la novela gráfica que está viviendo un boom, y por eso ya desde hace algunos años tenemos aquí en la FIL el Salón del Cómic y la novela gráfica, que es uno de los espacios más exitosos de nuestra feria y que se monta los 4 últimos días de la FIL. Y la verdad y atrae además un buen de visitantes de edades muy tempranas. Mariño, nos decía, ya estamos trabajando la edición 25, 26. Cuéntanos de la que sigue, ¿qué esperamos para el 2024? Sí, bueno, en 2024 vamos a tener a España como país invitado de honor. Ellos fueron invitados en el año 2000 y regresan después de 24 años. Estamos muy emocionados en el comité organizador, y también ya estamos trabajando con el invitado de 2025, que será la ciudad de Barcelona. De tal manera que a partir de esta presencia de la Unión Europea vamos a ir entrando en otros cosmos culturales, ¿no? Pasamos de esta gran región que es la Unión Europea a un gran país con mucha diversidad como es España, y luego a una potencia editorial del mundo en habla hispana y también en catalán como es Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, el futuro que nos depara en la feria suena bastante alentador. Y muchas sorpresas, se trata cada feria de una experiencia completamente distinta. Y solo para terminar, pues esto, decir que es el resultado de un proyecto visionario que inició como una librería, un centro cultural. Sí, bueno, el licenciado Raúl Padilla, desde muy joven, manifestó su interés por la promoción de la cultura con su librería, con sus centros culturales, y luego al interior de la Universidad de Guadalajara, que él mismo reformó, con una serie de propuestas e iniciativas en la cultura, ¿no? Hay nueva infraestructura cultural en la ciudad de Guadalajara gracias a su visión, y la FIL Guadalajara creció en estos 37 años gracias a su liderazgo. Finalmente él supo ver en 1986, el año previo a que se fundara la feria, justo cómo se estaban moviendo las tendencias en el mundo editorial, supo hacer las complicidades necesarias para lograrlo, y desde su primera edición, si bien eran carpas un poco austeras, pero ya fue un éxito desde la primera edición, porque logró conjuntar el interés del público con el interés de los profesionales y sobre todo el interés de los bibliotecarios estadounidenses que vienen y hacen grandes compras en cada edición de la feria. Cada año la FIL se sigue manteniendo fiel a ese espíritu, pero creciendo además y ofreciendo nuevas experiencias. Muchísimas gracias, Mariño González, por estos minutos, y sigamos disfrutando la FIL en lo que resta de esta edición, y nos vemos en el 2024. Muchas gracias, Rosa, y gracias a TV UNAM. Y es así como terminamos nuestra cobertura de la FIL Guadalajara, agradeciendo en verdad todas las facilidades otorgadas por el comité organizador, por la UDG y por el Canal 44 para la realización de todos y cada uno de nuestros programas. Destacamos de esta edición 37 la participación de los jóvenes, quienes hicieron largas filas para conseguir las firmas de sus autores favoritos, quienes aplaudieron a Quino y a su editor, pero quienes también se manifestaron fuerte y sensiblemente en contra de las violencias o las desapariciones forzadas. Escuchemos a los jóvenes y nosotros nos despedimos con un montoncito de imágenes de algo de lo que se ha vivido en esta edición 37 de la FIL Guadalajara. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos encontramos en la siguiente edición de La UNAM Responde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.